Cuando nosotros tenemos pastores invitados, no crean que es cualquiera. Buscamos alrededor del mundo los mejores maestros. Now, unfortunately, this week we couldn't find any. Desafortunadamente no pudimos encontrar ni uno para esta semana, But we do have a very good friend that's back here to visit us. pero tenemos un buen amigo que viene de vuelta a visitarnos. Many of you know we planted a church down in La Paz recently. Todos saben que Don't han get me back, plantado una iglesia en La Paz. And we sent out the Gauze family that had served here for a couple years and were great friends of ours as missionaries. Y enviamos a esa plantación a la familia Gus, que estuvieron aquí sirviendo algunos años con nosotros, son misioneros. And the church is going great. Y la iglesia allí en La Paz va muy bien. And Pastor Ryan is a great friend and a great Bible teacher. And he's going to give us a little update about La Paz and then also share God's word with us Y el tonight. pastor Ryan es un buen amigo, un buen maestro de la palabra de Dios y nos va a estar dando un informe acerca de La Paz y también compartiendo la palabra con nosotros. So welcome, Pastor Así que Ryan. denle la bienvenida a Pastor Ryan. Well, welcome to Calvary Chapel, Rosarito. Y bienvenidos entonces a Capilla Calvario Rosarito. It's good to see everybody make it out tonight for a Wednesday night service. Es muy bueno ver que todos pudieron llegar al servicio de miércoles en la tarde. I'm very blessed to be up here, to be able to share with you what the Lord's doing in La Paz. Y me siento muy bendecido de poder compartir con ustedes lo que el Señor está haciendo allá en La Paz. And we want to go ahead and give you about a 5-minute quick update on what the Lord's doing down there. Y quiero darles solamente un informe de 5 minutos de lo que Dios está haciendo allá. We've got some pictures running in the background if you want to take a look at this. This is the work that God's doing in La Paz. Y vemos ahí unas imágenes que pueden ver en su pantalla de lo que Dios está haciendo allá en La Paz. So we started a church plant down there in about 3 months ago now. Ya hace 3 meses iniciamos con esta plantación, nueva plantación. And we started off right there in a small patio covering where people parked their cars. Y iniciamos ahí en un estacionamiento donde ustedes pueden ver, ahí está el techo y donde la gente estacionaba sus autos. And the Lord began to bring about 10 to 20 people to our Bible study. El Señor empezó a traer desde 10 a 20 personas al estudio bíblico. And now we're doing Sunday services and Wednesday services, and there's about 30 to 50 people showing up for each service. Y ahora tenemos ya los servicios de miércoles y domingo y en promedio son como de 30 a 50 personas que se reúnen. It's a blessing of God. Es una bendición del Señor. But the people in La Paz told me to send you, of Calvary Chapel La Paz told me to send you a quick message. Pero la gente de Capilla Calvario La Paz me pidió que les enviara un mensaje rápido. When they worship the Lord, they know they worship the Lord louder than Calvary Chapel Rosarito. Que ellos dicen que cuando alaban al Señor allá en La Paz lo hacen más fuerte que Capilla Calvario Rosarito. I'm just kidding, they didn't say that, and I love being here for worship. It's No es incredible. cierto, no dijeron eso, pero de verdad que estoy disfrutando estar aquí con ustedes. So Pastor Mario is doing a great job of preaching the word chapter by chapter through the books of Corinthians and Mark. El pastor Mario está haciendo un gran trabajo al compartir la palabra de Dios capítulo por capítulo a través de los libros de Corintios y Marcos. Anybody here knows Victor Mendoza? He's the translator. He's doing a wonderful job of bringing God's word to the Mexican nationals. También conocen ustedes a Víctor Mendoza, que es el traductor, está trayendo la palabra en español a los locales. We've got Blake Bedley down there. He's a blessing with our media, and he's playing the drums. También tenemos a Blake allá, que él es la bendición, él está trabajando con la media y también con los tambores, la batería. And we've got Nathan Acosta. He's a kid who came to be an intern for us, and he's a great servant of the Lord. También está Nathan, que es vino a ser como un interino y también está sirviendo al Señor. And then you got me, Y luego también tienen a Ryan. and I just sit around and eat tacos and watch everybody else do the work. Y yo lo único que hago es sentarme y comer tacos y ver a los demás trabajar. Do you know who I learned that from? ¿Saben a quién se lo aprendí? Pastor Mike. Pastor Mike. We're having a great time in La Paz, and we got hit with a hurricane, and so the Lord is blessing us
with being able to bless the people down there in La Paz that have been hurt. Estamos pasándola muy bien en La Paz. Todos saben que también un huracán pasó por ahí, pero sin embargo estamos siendo de mucha bendición y recibiendo bendición al ayudar a otros. Now, if you didn't hear anything that I just said, there's one thing I want to leave with you about the church plant in La Paz. Y si no escucharon nada de lo que dije, espero que se queden con esto que voy a decir acerca de La Paz. The church plant in La Paz is a byproduct of your generosity and your prayer. La obra, la misión en La Paz es un producto de tu generosidad y tus oraciones. You here at Calvary Chapel Rosarito, as you've supported us in prayer and financially, you don't even know the kind of blessing you've been on the people in La Paz. Ustedes aquí, Capilla Calvario Rosarito, al apoyarnos a través de sus oraciones y económicamente, no tienen idea de la bendición que han sido para nosotros como misión y para toda la gente allá en La Paz. So be encouraged that you may not be down there doing the work, but you are a part of the work that's being done down there. Así que les animo que a pesar de que ustedes no estén ahí presentes haciendo el trabajo, ustedes son gran parte de la obra que se está llevando a cabo allá. So just want to thank you, and that's an update from La Paz. Así que quiero darles las gracias y este es nuestro informe acerca de La Paz. Tonight we're going to be in Genesis chapter 16. Esta noche estaremos en Génesis capítulo 16. If you would like to open your Bibles to Genesis chapter 16. Si por favor nos acompañan en sus Biblias al libro de Génesis capítulo 16. While you turn there, I just want to give you a quick recap on what we've been going through in the last 4 chapters of Genesis. Y antes, en lo que ustedes se van encontrando su pasaje, quiero decirles un poco de lo que han estado estudiando en los últimos 4 capítulos. There's a man named Abraham who has come on the scene here in Genesis chapter 12. Aquí está un hombre llamado Abraham que surge en escena en el capítulo 12. And God has called him to leave his family and to go to a place that God would show him. Y Dios le ha llamado a abandonar su familia para encontrar un lugar a donde el Señor le ha instruido. Lord said, I'm going to build a great nation through you. You're going to be very blessed. Just depart from your family and go. Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande, voy a bendecirte, pero tienes que apartarte de tu familia y tienes que ir. And Abraham was obedient. He went. Y Abraham fue obediente, él fue. And then we see along the way that Abraham kind of gets himself in a little bit of trouble. También vimos que en el camino como que Abraham se mete en algunos problemas por ahí. But God gets him out of his struggles in Egypt and moves him on. Pero Dios lo saca de sus situaciones en Egipto y le ayuda a seguir adelante. He comes into a place where his nephew gets kidnapped, and he goes with his mighty men, his 318 mighty men, and go and brought Lot out of captivity. Y también vemos la escena donde su sobrino Lot es llevado cautivo, lo secuestran y él, Abraham, con sus valientes 318 hombres va y lo rescata de la cautividad. And then we see that he meets the most high priest of God. Y luego aprendemos también que él conoce al sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote de Dios, Melchizedek. Melquisedec. And then last week, what you looked at is you saw that God made a covenant with Abraham. Y la última semana ustedes observaron que Dios hizo un pacto con Abraham. God told Abraham, hey, bring these animals to the altar. We're going to sacrifice them, and I'm going to make a deal with you, Abraham. Y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Trae estos animales al altar porque voy a hacer un trato contigo. So Abraham laid the sacrifice out. God put him in a sleep, and God brought a torch through and sacrificed those animals. Y vemos ahí que Abraham pone a los sacrificios, pero luego Dios hace que Abraham se duerma y es Dios quien hace pasar su antorcha y hace los sacrificios de estos animales. Now this sacrifice, this covenant that God made is very important for this chapter that we're about to look at. Ahora el sacrificio, este pacto que se celebró es muy importante para poder entender el capítulo que vamos a observar. You see, God made this covenant with Abraham, and all God told Abraham to do was bring the offering to me, Abram. Y porque Dios había hecho este pacto con Abraham y lo único que Dios le pidió a Abraham es esto: trae la ofrenda a mí. And God did the rest. Y fue Dios quien hizo lo que restaba. And this is an important point that we understand.
Y esto es algo muy importante que nosotros entendamos. God just wants us to be his offering as we bring ourselves before his throne and say, God, I'm yours. Do with me as you please. Dios quiere que nosotros seamos su ofrenda, que en el momento que venimos al Señor le digamos, Señor, yo soy tuyo, haz conmigo lo que desees. And then God does the rest. Y Dios hace lo que falta. He sanctifies us, sets us apart. Él nos santifica, nos aparta, He matures us, grows us up in our faith. nos hace madurar, nos hace llegar a un crecimiento de nuestra fe. And we just need to be available. Pero simplemente lo único que necesitas es tú estar disponible. So God made a covenant with Abram that was not based on Abram doing anything. Así que Dios hizo un pacto con Abraham que no tenía nada que ver con lo que Abraham pudiese aportar. Now that's good news because Abram is going to get himself into a little trouble here in chapter 16. Ahora, esto es muy buena noticia porque en el capítulo 16 vamos a ver que Abraham se mete en algunos problemas. Let's go ahead and read in chapter 16 verses 1 and 2. Así que vamos a leer capítulo 16, versículo 1 y 2. We read, Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. So Sarai said to Abram, See now, the Lord has restrained me from bearing children. Please go into my handmaid. Perhaps I shall obtain children by her. Abram heeded the voice of Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Have you ever made a mistake in your life? ¿Alguna vez has cometido algún error en tu vida? Have you ever done something that you know the Lord didn't want you to do, but you did it anyway? ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que Dios no quería que hicieras, sin embargo lo hiciste? Yeah, we probably all have. Yo creo que todos lo hemos hecho. I remember when about 2005, Yo recuerdo que en el 2005 I was just a new born-again believer and the Lord was growing me up in my faith. recuerdo que yo era un nuevo creyente y Dios me estaba ayudando a crecer en mi fe. And I had somebody supporting me to go back to school and to help me finish my education. Y tenía alguien que me estaba apoyando para que yo fuera a la escuela de nuevo y terminar mi educación. And I just had to work for about 20 hours a week to pay for the rest of my bills. Y yo lo único que tenía que hacer era trabajar como 20 horas a la semana para después pagar lo que quedaba de mis cuentas. So about 2005, I was in construction and construction was going good. Y así que yo estaba trabajando en la construcción y me estaba yendo súper bien. So I looked up and I thought in my own flesh, you know what? I should start my own business. Y de pronto me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Tengo que iniciar mi propio negocio. I could make a lot of money right now. I know more than my boss does. Yo puedo ganar mucho dinero, incluso más de lo que gana mi jefe. But was this of the Lord? Pero la pregunta, ¿era esto del Señor? I don't think so. No creo que así fuera. So I start my own business. Así que comencé mi propio negocio. And about 3 years of a lot of work and I was making a lot of money. Y después de 3 años de mucho trabajo, estaba ganando bastante dinero. But I noticed that my relationship with the Lord was not where it should be. Pero me di cuenta que mi relación con el Señor no estaba donde debería estar. I would pray, and then all of a sudden, as I'm praying to the Lord in my quiet time, I would be thinking about scheduling and which guy is going to go to what job the next day. Y recuerdo yo que en mis tiempos de oración a solas con el Señor estaba orando, pero me encontraba yo orando y a la vez meditando en los horarios, a quién voy a enviar aquel día y a qué lugar lo voy a enviar. I was really struggling spiritually. Estaba yo batallando espiritualmente But I was bastante. making a lot of money, Pero- so God had to be in it, right? Pero estaba agarrando mucho dinero, así que de seguro Dios estaba en ello, ¿verdad? Well, then 2009 came, Pero luego llegó el 2009 and God basically destroyed the American economy. y Dios básicamente destruyó la economía americana. My work, my line of construction went away completely, and I overnight didn't have any work. El área de trabajo donde yo me desempeñaba desapareció y parece como que de la noche a la mañana ya no tenía yo nada de trabajo. And it caused me, I mean, it's amazing that I don't look like Pastor Mike. Y me costó, bueno, es sorprendente que no me vea como Pastor Mike ahorita. God had mercy on me. Dios tuvo misericordia de mí. But it drove me to my knees and it really made me look at my life. You know what, Lord, did I create
this problem here by stepping out of your will and starting my own business? Pero me llevó a arrodillarme y decir, Señor, ¿esto es algo que yo provoqué al salirme de tu voluntad e iniciar mi propio negocio? And the conclusion that I come to now as I stand here is that, yes, I stepped outside of the direction God was leading me and did my own thing for a time. Y la conclusión a la que llego hoy es que sí, definitivamente me salí de la voluntad de Dios para hacer mi propia voluntad por algún tiempo. There were consequences from my disobedience. Hubo consecuencias a causa de mi desobediencia. I lost my house. I lost my vehicles. Perdí mi casa, mis autos, I lost my business. perdí mi negocio, But I gained humility. pero gané humildad. God's not done in that area of my life. Y Dios no ha terminado en esa área de mi vida aún. But he made me look up and say, no, Lord, you know what? I need to follow you, the direction you have for me. Pero me ayudó a ver hacia arriba y decir, Señor, yo te necesito para ver la dirección que tienes para mí. And when we look at this section of Scripture, I believe we see the same thing. Y cuando yo veo esta sección de la Escritura, creo que estamos observando lo mismo. We see Abram here and Sarah making a decision for God. Vemos aquí a Abraham y a Sarai tomando una decisión en lugar de Dios. See, Abram had been told by God, look, Abram, you are going to be a father of many people. Porque Dios ya le había dicho a Abraham, Abraham, tú vas a ser padre de muchas naciones. But he didn't have any children to show. Sin embargo, él aún no tenía ni un solo hijo. And so him and Sarah get together here in chapter 16 and verse 1 and 2. Así que Abraham y Sarai se unen aquí en el versículo 1 y 2 del capítulo 16 And they decide that they're going to help God out. y decidieron que iban a ayudar a Dios. And so tonight's message is going to be based around the amazing grace of God. Así que el mensaje de esta noche va a estar basado alrededor de la sublime gracia de Dios. That God takes lives of broken people and puts them back together and redeems them. Que Dios toma las vidas de las personas quebrantadas y las vuelve a unir para redimirlas. And so let's read verses 1 and 2 once again, please. Así que vamos a leer de nuevo los versículos 1 y 2. We see in verse 1, he says, Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. She had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. So Sarai said to Abram, See now, the Lord has restrained me from bearing children. Please, go into my maid. Perhaps I shall obtain children by her. And Abram heeded the voice of Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. So tonight what we're going to do is we're going to look at 5 characteristics of a Christian. Así que esta noche estaremos meditando en 5 características de el cristiano. We're going to examine the lives of Abram and Sarah where they're at right now, and we're going to look at some things that they did wrong that we might learn from and do right. Y vamos a estar observando la vida de Abraham y Sarai en esta noche y aprendiendo de las cosas que ellos hicieron mal, aprender de ellas y poder aplicarlas de la manera positiva. In these first 2 verses, we see that Abraham and Sarah should have been leaders. Y en estos primeros 2 versículos podemos ver que Abraham y Sarai debieron ser líderes. Abram and Sarah should have been leaders. And leaders are people who have integrity, and our conduct should represent the Lord. Abraham y Sarai debieron ser personas, bueno, debieron ser líderes, y un líder es aquel que tiene integridad y que su conducta debe representar al Señor. You see, Abram made a decision. He got together with his wife, and he said, you know what, let's help the Lord out. Bueno, es que se reunieron Abraham y Sarai y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si le damos una manita al Señor? Now, God had already promised him a child. Dios ya le había prometido a él un hijo. And so Sarah tells him, hey, you know what? Why don't you take my maidservant here, make her your wife, and have a child with her, and then I'll call the child my own. Y lo que dice Sarai es que, ¿sabes qué? Tengo una sierva, una esclava. ¿Qué te parece si la tomas a ella por esposa? Ella se embaraza, tiene un hijo y lo llamaremos que es mío. Now, ladies, I don't recommend this. Ahora, mujeres, no les recomiendo esta filosofía. You go to your husband and you tell him something like this, and there are many weak men out there. Si tú llegas con tu marido y le dices algo así, existen muchos hombres débiles por ahí. But you know, there's 2 things here that in the decision they made that they may have been stumbled by.
Pero en estas decisiones que ellos tomaron, hay dos cosas que los pudieron hacer tropezar. And there are two temptations in our lives that we can be stumbled by. Y existen dos tentaciones en nuestra vida por las cuales también podríamos nosotros tropezar. When it comes to living right with the Lord and making decisions as leaders, whether we're mothers and fathers or we're workers or we're teachers in school, Cuando se trata de tomar decisiones a favor del Señor y hacer lo correcto, ya sea que seas papá, mamá, maestro en la escuela, cualquiera sea tu área de desempeño, we're going to look at two areas where we may struggle. vamos a observar dos áreas en las que podríamos estar batallando. And the first one is the temptation to follow the culture. Y la primera es la tentación de seguir la cultura. The culture of Abram's day was that, you know what, it was okay for a wife who didn't have children to go out and find a woman for her husband to have children with. La cultura de entonces era de que si una mujer era estéril, no podía tener hijos, estaba bien culturalmente conseguir a otra mujer que pudiera tener hijos en lugar de ella. The culture said this was okay. La cultura decía que esto estaba bien. It would be like our day today if in our culture, hey, it's okay to go out and party and get drunk down by the beach, right? Es como hoy en nuestra cultura que se aprueba de que pues puedes ir a la playa, hacer fiesta, emborracharte. I mean, it's okay to smoke pot because God is the one who actually makes it grow. It's natural. La cultura dice que es bueno fumar marihuana, que al cabo fue Dios quien creó la planta, así que es natural. But just because the culture says something is okay doesn't mean that God says that it's okay. Pero debes de recordar que no porque la cultura dice que algo está bien, significa que Dios diga que está bien. And this was Abram and Sarah's first mistake. Y este fue el primer error de Abraham y Sarai. They submitted to the culture instead of submitting to God. Ellos se sometieron a la cultura en lugar de someterse a Dios. They failed in being leaders of integrity and following the Lord. Fallaron en ser líderes de integridad y seguir al Señor. And the second thing they did is they fell to temptation to the temptation of the flesh. Y en segundo lugar cayeron en la tentación de la carne. You know, you and I as men, well, men especially, and women, this is such a crucial thing in our lives. Esto como hombres y también para algunas mujeres es algo muy crucial en su vida. I mean, I can be online playing a chess game, Yo puedo estar en el internet jugando un juego de ajedrez and all of a sudden there's like a dancing half-naked lady on the screen. y de pronto en la pantalla aparece una mujer medio desnuda danzando. Now, as much as I love chess, Pero por más que me guste el ajedrez, you know, my eyes could wander. mis ojos podrían extraviarse. Something inside of us gets excited, Algo dentro de nosotros se emociona and that's the flesh. y eso es la carne. We need to put that away. Y necesitamos poner eso a un lado. We need to sow to the Spirit and walk in the Spirit. Necesitamos sembrar para el Espíritu y andar en el Espíritu. And so here, Abram and Sarah, they fell temptation to the flesh. Así que vemos aquí a Abraham y a Sarai caer bajo la tentación de la carne. You know, Sarah's flesh was saying, I haven't had a child, and all the women down at the watering hole, they all laugh at me. Posiblemente Sarai dijo, yo no he tenido ningún hijo y todas las mujeres allá en el pozo cuando voy a recoger agua se ríen de mí. They think that God has cursed me because I can't have children. Ellas creen que Dios me ha maldecido porque no puedo tener hijos. And then Sarah goes to her husband and says, hey, why don't you take my handmaid? Y luego Sarai viene a su marido y le dice, oye, ¿por qué no tomas a mi sierva? Did you guys read the part where Abraham told Sarah, you know, no, wife, it should not be like this. This is not the way God wants to do it. We need to do it God's way. Did you read that part right ¿Se there? dieron cuenta ahí en la Biblia, en la parte donde Abraham dice, no, mujer, ¿cómo te atreves a decir esto? Esta no es la manera de Dios. ¿Leyeron esa parte? Yeah, I missed it too. It doesn't exist. Yo también me la perdí porque no está ahí. You know, so here Abram's like, yeah, sounds good to me. Abraham dijo, pues buena idea. Yeah, that's better. I like that. So they make a bad decision. Así que toman una mala decisión. Husbands and wives, I've got an encouraging word for you. Maridos y mujeres, tengo una palabra de ánimo para ustedes. As a husband and wife, you are going to make mistakes. You're going to make bad decisions in your life. Como marido y mujer, es posible que cometas errores, que tomes malas decisiones en la vida. And when you make bad decisions together, you get together and say, yes, let's do this. And it turns out terrible and it's not what God wanted. Y cuando tomas una mala decisión junto con tu cónyuge y resulta que sucedió algo terrible, algo que Dios nos quería, Hey, look, at least you made it together.
Bueno, lo hicieron juntos. and God's going to redeem that situation with you together. Y Dios está dispuesto a redimir, o sea, a salvar esa situación con ustedes dos unidos, juntos. He's going to teach you not to do this thing again together. Dios les va a enseñar a que no vuelvan a cometer el mismo error juntos. Men and women, husbands, wives, singles who are going to be married one day, understand this, that we need to make decisions together, and when they're wrong, we just need to ask the Lord to forgive us and to help us. Y todos casados deben de recordar esto, y aún los solteros aprenderlo, de que en el matrimonio vas a tomar decisiones juntos, pero cuando te equivocas, juntos deben humillarse al Señor y decirle: Señor, perdóname, ayúdame. The second thing we're going to see here, the second characteristic of a Christian, we're going to look at here in verses 3 and 4. La segunda característica de un cristiano la vamos a aprender en los versículos 3 y 4. And we read, Then Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abram to be his wife. After Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. So he went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. And this is where we see the second characteristic as a Christian, is that we need to be patient. Y es aquí donde vemos esta característica. La segunda característica de un cristiano es que debemos ser pacientes. Raise your hand if you love patience. Levanta tu mano si te gusta ser paciente. Right? I mean, you've got a 6-month-old baby that's screaming all night long, and your husband is fast asleep. Tienes a tu niño de 6 meses llorando toda la noche y tu marido está bien dormido. And mothers, you don't even know where you're at, wandering around with a bottle to go feed your baby or to get it to be quiet. Y la mamá anda caminando por toda la recámara, no sabe ni siquiera dónde está, con la botella en la mano para dársela al bebé. Hey, that takes patience. Eso requiere de paciencia. Patience, like Mexico winning the World Cup. That's not right, Father. Paciencia, como cuando México quiere ganar el mundial. Patience, brothers, patience. It will come. Paciencia, paciencia, dice Ryan, va a llegar por fe. As Christians, we're called to be patient. Como cristianos somos llamados a ser pacientes. Now, we do such a terrible job of being patient as Christians that there's one way that God always gets us to learn patience. Y como nosotros somos tan malos para aprender esta arte de la paciencia, Dios utiliza un método para enseñárnoslo. Women, He gives you a husband. What's that again? Women, He gives you a husband. A las esposas les da un marido. No, this is not it. Esto no es. God will put us into a trial that we might learn patience in our lives. Dios nos hace pasar a través de una prueba para que podamos aprender paciencia en nuestra vida. In James chapter 1, verses 2 through 4, we see this scripture. En Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 vemos esto en la escritura. James tells us this about patience. He says, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Dice versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Now, make no mistake, Abram and Sarai, they were in a trial right now. Ahora, no se equivoquen, Abraham y Sarai se encontraban en una prueba, en una tribulación. Now, listen to this trial. Ahora, escuchen en qué consiste la prueba. Okay, God told them they would have a nation of people that would come from them. Dios ya les había dicho que de ellos iba a surgir una gran nación de personas. They were absolutely rich with livestock, with gold, and with silver. Ellos eran absolutamente ricos, tenían ganado, tenían oro, tenían plata. They had servants. Tenían siervos. They had land. Tenían propiedad. But they didn't have anybody to hand it off to. Pero no tenían a nadie a quien heredárselo. They had waited 10 years in the land
patiently for God to do a work in their life and give them a Ellos child. habían esperado ya por 10 años en la tierra, esperando pacientemente de que Dios les diera un hijo. I don't know about you, but 10 years? Yo no sé tú, pero 10 años, 10 seconds for me. 10 segundos para mí. I mean, I can be the most impatient, and I don't know what you're like, but I can be very impatient. Yo no sé cómo seas tú, pero yo soy muy impaciente. I pray something like this. Mis oraciones son algo así. God, I pray for my next door neighbor, please save him. Señor, yo te pido por mi vecino, sálvalo. I wake up the next day and go see if he's saved, Yo me levanto al día siguiente, voy a ver si ya se salvó and he's not. y todavía no ha sido salvo. So I might as well move down to another neighbor. Así que mejor ya ni pido por él, pido por el que sigue. Right? Where's my patience? Where's my patience in prayer? ¿Dónde está mi paciencia? ¿Dónde está mi esperar en la oración? They had waited 10 years to have a child. Ellos esperaron 10 años para tener un hijo. So what is the natural thing to begin to think when we're being patient in a trial? What do we naturally tend to think? Y cuando nosotros estamos siendo pacientes en medio de una prueba, ¿cuál es nuestra tendencia natural? ¿Qué pensamos? Well, we begin to think, God, where are you? La pregunta es, Señor, ¿dónde estás? Why is this happening to me? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? When am I going to be out of this trial? ¿Cuándo me vas a sacar de esta prueba? And you know what? 9 times out of 10, we're in trials because God is trying to teach us to be patient. Pero 9 de 10 ocasiones estamos en una prueba porque Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. He's trying to grow us in our faith. Nos quiere madurar en nuestra fe. And there's a real temptation as we're being patient to help God to accomplish the task that we want done. Y es una gran tentación en medio de la paciencia, de la espera, querer ayudar a Dios en cumplir lo que nosotros deseamos. Remember Peter in the garden? ¿Recuerdan ustedes a Pedro en el jardín? Right? Jesus is in the Garden of Gethsemane and he's praying, and then all of a sudden the troops come to take him away. Jesús está en el jardín de Getsemaní y él está orando y de pronto las tropas vienen para llevárselo. And Peter stands up and gets in the way and cuts off the ear of the high priest, his servant. Y entonces vemos ahí cómo es que Pedro se levanta y toma una espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote. What did Jesus tell Peter? ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Pedro? Right on, Peter, take off his other ear too. Oh, bien, Pedro, móchale el segundo. No. No. He said, Peter, what are you doing? Don't you know I could call down a legion of angels and handle this problem right here? Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no sabes que puedo llamar a legiones de ángeles y solucionar este asunto aquí mismo? I don't know about you, but that's my problem a lot of times. Yo no sé acerca de ti, pero este es mi problema muchas veces. I want to be like, Lord, get out of the way because I got this one handled for you. Oh, yo muchas veces siento así como, Señor, hazte un lado porque esto lo arreglo yo. And I create a disaster. Y creo un desastre. And that's where Abram and Sarai are leading themselves right now. Y es ahí donde Abraham y Sarai se están dirigiendo en este momento. And that's somewhere that God does not want us to be. Y esa es una posición, un lugar en el que el Señor no quiere que estemos. Hey, if right now you are hurting for work, Si en este momento tú estás batallando porque no tienes trabajo, if your relationship with your spouse is suffering, si tu relación con tu cónyuge está sufriendo por la relación con tu cónyuge, if you're single and you want to be married and nobody has come along to sweep you off your feet, si eres soltero y te quieres casar y nadie te ha podido sacar del hoyo, this is what God's telling you. esto es algo que Dios te está diciendo. There's like 7 single women just like, "Oh." Hay como 7 solteros que dijeron, eso sí. Hey, this is what God's telling you. He's saying, hey, cálmate, slow down, be patient. Esto es lo que Dios está diciendo, cálmate, sé paciente. That guy you're looking at right now is no good for you. Ese hombre que estás observando no te conviene. And you know it. Y tú lo sabes. Waiting on the Lord is difficult. Esperar en el Señor es difícil. But if we wait, God has always got the best things for us. Pero si nosotros esperamos, sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. God's never in a hurry. Porque Dios jamás está
deprisa, en apuros. So the second thing that we look at a Christian characteristic is that we need to be patient. Así que la segunda característica del creyente es de que debemos ser pacientes. The third thing is that we should be responsible for our actions. La tercera cosa es que debemos ser responsables de nuestras acciones. In verse 5, we're going to see where Abram and Sarai made this mistake. Y vemos ahí en el versículo 5 cómo Abraham y Sarai fallan en esta área. We read, Then Sarai said to Abram, My wrong be upon you. I gave my maid into your embrace, and when she saw that she had conceived, I became despised in her eyes. The Lord judge between you and me. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. As Christians, we need to be responsible for our actions. Como cristianos debemos ser responsables de nuestras acciones. Can you imagine the nerve of this woman right here? ¿Te das cuenta del valor de esta mujer, del atrevimiento de ella? She went to her husband and said, Hey, take this wife, want you to have a kid. It all happened like she wanted it, and then she came and said, How dare you? Esta mujer le dice al marido, toma a esta mujer, ten un hijo con ella, todo sucede como ella esperaba, y de pronto viene con él y dice, ¿cómo te atreviste? You know what? Part of this was absolutely her fault. Y ¿sabes qué? Parte de esto era absolutamente su culpa. She put this plan together. Ella planeó todo. Her husband took the fruit and ate it, El marido tomó el fruto y se lo comió, and they created a problem. y crearon un problema. She needs to own up to her part of the problem. Ella debe hacerse responsable de su parte del Yeah, problema. she needs to be responsible for her actions. Debe hacerse responsable de sus propias acciones. But you know what? So does Abram. Pero también Abraham debe hacerlo. You know, if he would have been the leader that God called him to be in the beginning and just said, No, we're not going to do this, honey. Pues si él hubiese sido el líder que Dios le había llamado a ser, desde el principio hubiera dicho, no amor, esto no va a pasar. If he would have said, Hey, I love the way your plan sounds, Y es but que- it isn't something that the Lord wants. Si él hubiera dicho, sabes qué, mi amor, suena muy bien tu plan, pero no es algo que el Señor quiere, This never would have happened. esto jamás hubiera sucedido. And so, in not taking responsibility for our actions, we generally do two things. Así que al no tomar responsabilidad de nuestras acciones, estamos cayendo en dos cosas generalmente. The first thing we do is we blame others. En primer lugar, culpamos a otros. Now, this is funny. This is a funny example for you. Este es un ejemplo chistoso para ustedes. It's funnier than. Never mind. I'm not going to say anything more about Pastor Mike. Okay, so I'm in the car with my wife, and I have 4 kids. They're 10 years old to 14 years old. Y voy en el auto con mi esposa, tengo a mis 4 hijos, son de 10 años a 14 años. And this is all I hear in the back seat for like 14 hours in a drive. Y esto es lo que escucho solamente a través de 14 horas de manejo. Dad, will you have him stop doing it? She's putting her hands on me. No, it's her fault. She's the one that touched me first. Dad, he took my toy. Y oigo, papá, dile que no me toque. No, ella fue la primera que me tocó. Que no agarre mi juguete. I'm sick and tired of my kids not being responsible for their actions and blaming their brothers and sisters. Y entonces yo estoy súper harto ya de que mis hijos no sean responsables de sus propias acciones y estén culpándose el uno al otro. So we're in the car, and I look over at my wife and I say, Honey, can you believe them back here blaming each other about everything? Y yo voy manejando y volteo a ver a mi esposa y le digo, ¿cómo ves, amor? Estos no pueden hacerse responsables culpándose el uno al otro de lo que hacen. She looks at me and says, Well, it's your fault. Y ella voltea a verme y me dice, es tu culpa. She's right, it is my fault, absolutely. Y tiene la razón, es mi culpa. But isn't it funny, right? We see in our kids the bad characteristics that we have in our own lives. ¿No es cierto que muchas veces vemos en nuestros hijos el mal carácter que tenemos nosotros en nuestra vida? Look, it isn't our job to blame other people. Pero no es nuestro trabajo culpar a otros. Right? I mean, Jesus told us, look, we need to take the plank that's in our eye out first that we might be able to see the tiny speck that is in our brother's eye. Nosotros, dice el Señor Jesucristo, que debemos quitarnos la viga que está en nuestro ojo para poder ver la pequeña paja que se encuentra en el ojo de nuestro hermano. As Christians, we need to be responsible for our actions.
Como cristianos debemos ser responsables de nuestras acciones. In order to do so, we need to look at ourselves and not other people. Y para poder hacer eso tenemos que observarnos a nosotros mismos y no a otras personas. It's such a wicked, evil temptation for us to look at other people's lives and say, you know what? I'm better than them. I think I'm okay in my spiritual walk with the Lord. Es una tentación malvada y perversa el decir, ¿sabes qué? Ver a otras personas y decir, creo que estoy mejor que él, creo que mi vida está bien. Or to look at some sin that somebody has in their life and say, you know what? I do it because Pastor Fernando does it. O ver algún pecado de alguna otra persona y decir, yo lo hago porque Ryan lo hace. We know Ryan doesn't sin, though. Just talk to my wife. Y sabemos que Ryan no peca, pregúntenle a su esposa. Just talk to her later about that. Pregúntenle después de eso. Christians, we need to be careful not to blame others. Cristianos debemos tener mucho cuidado de no culpar a otros. It hurts our relationships with people, Daña nuestra relación con las personas, with our coworkers, con nuestros compañeros de trabajo, with our husbands, our wives. con el cónyuge. God wants us to learn to be responsible for the things that we do. Y Dios quiere que seamos responsables de las cosas que hacemos. And I want to encourage you with the second one is that as we become accountable for our actions, we will be less likely to repeat them again. Y sabes, la segunda cosa es de que cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones, es menos probable que volvamos a repetir ese error. When I do something foolish and I want to blame somebody else for it, Cuando yo hago algo necio y luego culpo a alguien más por ello, and I hold in that temptation to blame somebody else, y me aferro a esa tentación de culpar a alguien más, God uses that so that I might not repeat that same mistake again and be tempted to blame someone else. pero cuando yo me restringo de hacer eso, Dios utiliza eso para no volver a caer en el mismo error. Hey, we are going to become the things that we practice as Christians. Y así de esa forma vamos a convertirnos en la persona, o nos vamos a convertir en lo que practicamos como cristianos. And we need to be responsible for our actions. Debemos entonces ser responsables de nuestras acciones. To finish this idea, I used to do drugs and bad things. Para terminar con esta idea, yo antes hacía mucho drogas y otras cosas malas. And you know what? There's such a temptation to blame my parents or my uncles because they were a horrible influence in my life, and that's why I did what I did. Y fue una tentación muy grande para mí culpar a mis padres y a mis tíos porque ellos hacían algo similar y ellos influenciaron mi vida y por eso estoy haciendo lo que yo hago. But I need to be accountable for my actions. Pero yo debo de dar contabilidad de mis propias acciones. And if you're in here today and you find yourself blaming somebody else for something that has become a part of your life, Pero y si tú estás aquí, estás culpando a alguien más de algo que estás haciendo y que ya es parte de tu vida, you know, and it's horrible that they have done whatever that is to you. There's no doubt about that. y sin duda lo que se te haya hecho es horrible, no debería suceder, sin duda alguna. But we can't let that rule our lives. Pero no podemos permitir que ese mal que se nos hizo gobierne nuestra vida. We need to receive the grace of God and move on in our relationship and our walk with the Lord and be accountable for our actions as we move forward. Necesitamos recibir la gracia de Dios y luego seguir adelante y hacernos responsables de lo que nosotros hacemos. Okay, so far we've seen Abram and Sarah make a bad decision, and then we saw Sarah turn around and blame her husband after being patient for 10 years and waiting for a child to come. Vemos entonces a Abraham y Sarai cometer una mala decisión y luego vemos a Sarai voltear a su marido y culparlo a él después de haber esperado por 10 años. And so the next thing we're going to look at here is, as a Christian characteristic is that we should be people who forgive others. Pero la siguiente característica de un cristiano es que debemos ser personas que perdonan a otros. Let's examine verse 6. Vamos a leer el versículo 6. So Abram said to Sarah, "Indeed, your maid is in your hand, and do to her as you please." And when Sarai dealt harshly with her, she fled from her presence. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. So here, Sarah and Abram have made this mistake, and now Hagar has a child that is going to be born. Así que vemos a Abraham y Sarai cometer este error y vemos también que Agar está embarazada, van a nacer un bebé. And Sarai, she is angry and blaming
Abraham for everything that's happened. Y vemos a Sarai que está enojada, está culpando a Abraham de todo lo que ha sucedido. And so now she comes to Abraham says to Sarai, says, you know what, you, typical man, you do whatever you want to do. I don't want to be a part of this. Y como cuando todos los hombres le dice a Abraham a Sarai, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada que ver con esto, arréglatelas tú. And so we see that Sarai deals harshly with Hagar. Y vemos cómo es que Sarai trata de una manera mala a Agar. As Christians, we've got to be real careful in how we deal and how we treat people. Como cristianos debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo es que tratamos a las personas? As Christians, we forgive because we are forgiven. Como cristianos nosotros perdonamos a los demás porque ya hemos sido perdonados. In Colossians chapter 3, verse 13, we read, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, forgiving one another. If anyone has a complaint against another, listen to this, even as Christ forgave you, so you also must forgive. Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y dice perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, observa lo que dice a continuación: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Do you know that when Christ went to the cross to be our perfect sacrifice, that he went there to take away all the sins of the earth? ¿Sabías tú que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, fue para quitar todos los pecados de la humanidad? That means that if you are in Christ Jesus today, God has forgiven every past sin, every present sin, and every future sin you will do. Lo que significa es de que si tú estás en Jesucristo, eres salvo o perdonado por Jesucristo, tú has sido perdonado de todo pecado del pasado, del presente y de los pecados que en el futuro cometerás. I don't know about you, but I have been forgiven many sins. Pero yo no sé tú, pero desde que recibí al Señor he sido perdonado mucho. And right here, Paul instructs us and says, Christ forgave us, we must forgive others. Y en las instrucciones de Pablo se nos dice: Cristo te perdonó a ti, entonces tú debes perdonar a los demás. You see right here, Sarah, she didn't have a heart of forgiveness at all. Y vemos ahí Sarai que no tiene el corazón para perdonar. Could you imagine if Sarah would have turned to Hagar and said, Hagar, I am so sorry that I have put you through this. Imagínate que Sarai hubiera dicho esto, volteando a Agar, decir: sabes que Agar, perdóname porque te hice pasar por todo esto. Hey, forgive me for what I've done. Perdóname por lo que te hice. I forgive my husband for being a fool. Perdono a mi marido por ser un necio. Imagine if forgiveness was any part of this. Imagínate que el perdón hubiera sido parte de esto. You know, there would have been healing. Hubiera habido sanidad. But instead there's separation. Sin embargo, lo que existe es separación. And so Sarai deals harshly with Hagar. She doesn't forgive, or she doesn't have that heart of forgiveness. Así que vemos a Sarai que que afligía a Agar, no tenía ese corazón para perdonar. As Christians, we need to be people who forgive others. Como cristianos debemos ser personas que perdonan a los demás. But why does the Lord want us to forgive other people? Pero ¿por qué es que el Señor quiere que nosotros perdona a otros? You know, think about somebody in your life that has hurt you and you have anger for, and it is almost impossible for you to forgive them. Piensa en este momento en una persona que te ha lastimado, que posiblemente te sientes enojado en contra de esa persona, que te parece imposible perdonarle. And maybe they've done something so horrible to you that it's hard for you to sleep at night. Quizá es tan horrible lo que te hizo esa persona que aún has perdido el sueño durante la noche. Who's that affecting? Pero ¿a quién está afectando eso? By you hanging on to what they did to you and not forgiving them, who's hurting in that situation? Al aferrarte en esa situación y no perdonar a la persona, ¿a quién estás lastimando en realidad? We're the ones that hurt. Nosotros somos las personas que estamos sufriendo. Those of us who can't forgive a person for what they've done, we're the ones that continue to hurt. Las personas que no podemos perdonar a alguien más por lo que nos hizo, somos nosotros los que estamos sufriendo. Hey, they're probably sleeping well at night.
Muy probablemente esa persona está descansando, durmiendo muy a gusto en la noche. They may not be hurting over what they did to us. Incluso ni siquiera están preocupados ni les duele lo que nos hicieron. But a healthy Christian, a Christian that wants to be healthy, is one who forgives others regardless of what's been done to them. Pero un cristiano sano, un cristiano que quiere ser sano, es aquella persona que perdona a otros a pesar de lo que le han hecho. And we just don't see Sarah doing that here. Pero no vemos a Saraí haciendo esto. But it's something that the Lord wants us to do in our lives. Pero es algo de que definitivamente Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. So I encourage you, if you're harboring any animosity towards anybody in your life because of what they've done, go to them. Forgive them, ask them for forgiveness, whatever the case may be, but let the Lord begin to heal your heart in that area. Así que quiero animarte que si en tu corazón existe cierta animosidad en contra de alguna persona que te ha hecho algo, ve con esa persona, perdónale o pídele perdón, ya sea cual el caso, y permite que Dios comience a sanar la relación. So the fifth characteristic that we're going to look at right now is, as Christians, we should be submissive. La quinta característica que vamos a observar como cristianos es que debemos ser sumisos. And let's examine that here in verses 7 through 9. Y vamos a examinar eso leyendo los versículos 7 al 9. We read, "Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, by the spring on the way to Shur. And he said, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you going? She said, I am fleeing from the presence of my mistress Sarai. The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hand. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. So here Hagar's been hurt. She's been kicked out of the home. Her master's wife, who she loved, has been mean to her and ran her out of town. Así que vemos ahí a Agar, que ha sido echada de la casa, que su señora la ha maltratado y la ha sacado. Now, you kind of feel sorry for Hagar at this point. You're kind of like, well, what did she do wrong? Y quizás en este momento sientas lástima por Agar y te preguntas, pues, ¿qué fue lo que hizo malo ella? But we see right here in verse 9 that the angel of the Lord comes to her and says, no, Hagar, you need to turn around and go submit to your master's wife. Pero vemos aquí al ángel del Señor que le dice a Agar, ¿sabes qué? No, así no son las cosas. Tienes que regresarte y someterte a tu señora. Hey, submission in the life of a Christian is an absolutely necessary characteristic. La sujeción o la sumisión en la vida de un cristiano es una característica muy importante. Look, every Christian is under the authority of someone else. Porque todo cristiano está bajo la autoridad de alguien más. Right? If you are an employee, you are under the submission of your employer. Si tú eres un empleado, estás bajo la autoridad de tu empleador o de tu patrón. If you are an assistant pastor, you are under the authority of the senior pastor. Si tú eres un pastor asistente, estás bajo la autoridad del pastor principal. We are all called to submit to somebody in our lives. Pero todos hemos sido llamados a sujetarnos a alguien en nuestra vida. In Ephesians 5:22, one of the tougher scriptures about submission, women are called to submit to their husbands. En Efesios 5:22, uno de los versículos más difíciles quizá de la sujeción es que a la esposa se le llama a sujetarse a su marido. In Romans 13, you and I as Christians are called to submit to government. En Romanos capítulo 13, a ti y a mí como cristianos se nos llama a sujetarnos a nuestro gobierno. In James chapter 4, you and I are called to submit to God. En Santiago capítulo 4 se nos llama a sujetarnos a Dios. And I believe that here is a real key to submission. Y creo que aquí está la clave para la sumisión. In Ephesians 5:21, it tells us that we're supposed to submit to one another in the fear of God. Y en Efesios 5:21 nos dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. What does that mean? ¿Qué significa eso? Well, here it is. This is the real simple end of it.
Este es el aspecto muy sencillo de esto. You and I, as Christians, as we are called to love our Lord, as we're called to love God and to love our neighbor, Tú y yo como cristianos, cuando hemos sido llamados a amar a nuestro Señor y amar también a nuestro prójimo, it means that we go to the people who are Christians, the people that we love, and we submit to them. significa que nosotros vamos a las personas que amamos, a los otros cristianos, y nos sujetamos a ellos. And I'll just give you a quick example. Te voy a dar un ejemplo. Okay, if I'm going to submit to my wife, this is what that might look like. Si yo me voy a sujetar a mi esposa, te voy a mostrar cómo es que esto se miraría. I'm submitting in the fear of the Lord to my wife. Me estoy sujetando en el temor del Señor a mi esposa. Okay, I love Jesus, therefore, the way that I've been treating my wife by yelling at her every night that I come home is not right. Yo amo al Señor, pero si yo estoy hablando, gritándole a mi esposa todas las noches después de llegar del trabajo, eso no está bien. And I come home and it doesn't matter what she does. She's burned tortillas, she's burned the beans. It doesn't matter what she does wrong, but I am yelling at her. Y no importa lo que ella haya hecho, yo llego del trabajo, ya quemó las tortillas, ya quemó los frijoles, yo estoy gritándole. You know, if I love the Lord and if I fear God, I'm going to come home to my wife and I'm just going to simply love her. Pero si yo amo al Señor y temo al Señor y amo a mi esposa, cuando llego a casa simplemente le voy a demostrar ese amor. I'm going to come home and I'm going to grab some tortillas and I'm going to help her cook up some fresh tortillas. Y lo que voy a hacer es que voy a llegar y voy a agarrar unas tortillas yo mismo y le voy a ayudar a calentarlas. Ladies, is that what your men do? Esposas, ¿eso es lo que tu marido hace? Oh, that's so sweet. A couple of ladies shaking their heads. Unas esposas dicen que sí, Only one, though. una nada más. Look, as we submit to each other in love and in the fear of God, it's something that is so important in our lives. Cuando nosotros nos sometemos unos a otros en el temor del Señor, es algo muy importante en nuestra vida. You know, as Christians, we need to be people who are kind, Como cristianos debemos ser personas amables, who are thoughtful, que piensan en los demás, who help those who are hurting. que ayudan a los que están sufriendo. In order to do so, we need to be submitted to God and we need to be loving our neighbors. Y para poder hacer eso debemos sujetarnos al Señor y debemos también amar a nuestro prójimo. And so I want to just close with the last few verses here. Y quiero terminar ya con los últimos versículos. Instead of reading through them, I just want to kind of sum up what goes on here. Y en lugar de leer a través de ellos, solamente quiero resumir lo que sucede en esos siguientes versos. Okay, really quick, going back through the story here. We've got Abram and Sarai. They've made a mistake. They've stepped out of God's will and kind of done their own thing. Como pequeño resumen, Abraham y Sarai hicieron su propia voluntad, hicieron su propio plan, y se salieron de la voluntad del Señor. They've gotten angry with each other. They've blamed each other. Se enojaron unos con otros, también se culparon unos a otros. They've kicked their maidservant out to the desert. También sacaron a su sierva al desierto. Now the maidservant's coming back to submit herself to that family. Sin embargo, la sierva regresa a someterse a sí misma a la familia de nuevo. Okay, this is messed up, right? Ahora, como pueden ver, todo esto es un desorden. Right? We've all been in this situation where we've made a mess of things in our lives. Y todos hemos estado en una situación donde hemos hecho un desastre de nuestra vida. So what do we do when we make a disaster, a mess of our lives? Así que, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando hacemos un desastre en nuestra vida? We've just got to rely on the grace of God, Tenemos que descansar en la gracia de Dios, because He will restore us. porque Él es quien nos va a restaurar. Does Abraham and Sarai, doesn't it seem like God should just kind of kick them out of His plan and go find somebody else? ¿Se dan cuenta que Dios no saca a Abraham y a Sarai de su plan y busca a otras personas? Isn't that what they deserve? ¿No es eso lo que ellos se merecen? Right? No, but God says, I chose you. This is a covenant I've made with you, Abram. It doesn't matter how much you mess up, you're going to get my grace, you're going to get my favor. Sin embargo, Dios dice, sabes que yo te escogí a ti, Abraham, este es un pacto que hice contigo, así que sin importar cuánto la riegues, yo te voy a sacar de ese apuro.
And so in this messed up situation, here's Hagar right here. She probably doesn't really deserve to be blessed at all in this situation. Y en esta situación vemos a Agar, una persona que posiblemente no merece ser bendecida en medio de una situación así. But the angel of the Lord comes to her and says, no, you know what? Do not worry, Hagar. There is a child inside of you that is going to be blessed. Pero viene el ángel del Señor y le dice a Agar, ¿sabes qué, Agar? No te preocupes porque dentro de ti hay un niño que va a ser bendecido. There's going to be 12 princes that come from your son. Van a surgir de tu hijo 12 príncipes. Now, one of the consequences is going to be that he's going to be a foolish man. Pero una de las consecuencias es que él va a ser un hombre necio. And he's going to be against his brother. Y él va a estar peleando en contra de su hermano. But God tells Hagar, hey, you know what? I know this is a messed up situation, but I've got it under control. I love you. Here's my grace. Pero Dios le dice a Agar, sabes que yo sé que esta es una situación, es todo un desorden, pero yo te amo, aquí tienes mi gracia. And essentially, God does the same thing with Abram and Sarah in next week's study. Y esencialmente es lo mismo que Dios va a hacer con Abraham y Sarai en el estudio que viene la próxima semana. Abram and Sarai probably deserve to be punished for their foolishness. Abraham y Sarai merecían ser castigados por su necedad. But God is going to give them and pour out His grace upon their lives and give them a child of promise. Sin embargo, Dios les va a perdonar y va a derramar su gracia sobre ellos y les va a dar el hijo de la promesa. You know, and this is what we all need to understand, Y esto es lo que todos debemos entender. is that you and I as Christians, we live under the banner of grace. Que tú y yo como cristianos vivimos bajo la bandera de la gracia. Hey, look, these 5 Christian characteristics, we all screw it up. Porque hemos visto las 5 características de un cristiano y todos fallamos en ellas. Hey, some part of this story here, we've all done it. Y en algunas partes de esta historia, cada uno de nosotros hemos caído en esos errores. You know, God deserves to just kind of kick us out and go find somebody else who will be obedient. Y quizá Dios podría hacer eso de patearnos y olvidarnos y buscar a alguien que sí puede ser obediente. But do you know, as a believer in Christ Jesus, that when God looks at you, He sees His Son perfected in you? Pero ¿sabías tú que como cristiano, cuando Dios te ve a ti, ve a su hijo perfeccionado en ti? Do you know that when you are in your sin and God looks down upon you, He's not angry with you. He sees you perfected. ¿Sabes que cuando tú te encuentras en tu pecado, en tu peor momento y Dios te ve, no te ve mal a ti, sino que ve a su hijo en ti y te ve perfeccionado? That's what God's grace is. It's undeserved favor. Eso es lo que la gracia de Dios, un favor que no merecemos. And if you've been beat up in your Christian walk and you've made foolish mistakes, God always has His hand stretched out to you, inviting you to come back. Y si tú has fallado en tu caminar cristiano o has sido golpeado por alguien más, sabes, el Señor tiene sus manos extendidas para ti, esperando que tú vengas a Él. So I want to encourage you today that if you've been struggling in your walk, you've been making foolish mistakes, that come get some prayer from the pastors. Come get some counsel. Pero quiero animarte en esta tarde que si tú has cometido errores, malas decisiones, has sido golpeado en tu caminar cristiano, que vengas y busques ayuda, que hables con los pastores, busques un consejo. Because God's grace is good enough to restore any one of your mistakes. Porque la gracia de Dios es suficiente para restaurar cada uno de tus errores. And that is the good news for tonight. Y esas son las buenas noticias para esta noche. And if tonight you're here and you don't know Jesus